Buenas, mi nombre es Robinson Lizarazo Obando de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, inscrito en la carrera de Ingeniería Industrial del curso Ingeniería Electrónica. Este es mi documento. A continuación vengo a mostrar unos conceptos fundamentales de física electrónica, los cuales se los voy a compartir. Entonces, el El primero es conceptos fundamentales de física electrónica. Empezamos con el concepto de carga eléctrica. Eh, Carga eléctrica es una propiedad de las partículas atómicas de las que se compone la materia. En el sistema internacional, la unidad fundamental de la carga es el coulomb, que se representa con la letra C mayúscula. Una cantidad de carga que no cambia con el tiempo suele representarse por medio de Q. La ley de la conservación de la carga establece que la carga no puede ser creada ni destruida, solo transferida. Así la suma algebraica de las cargas en un sistema no cambia. O sea, lo que nos quiere decir es que carga eléctrica se representa con la letra Q y su unidad de medida es el coulomb con la letra C. Segunda, corriente eléctrica, que se representa con la letra I mayúscula o I minúscula, también depende sea el caso. Dice que la corriente es el flujo de carga que fluye a través de un cable o componente de un circuito. Definimos la ruta actual con una flecha del flujo de carga dentro o fuera del cable del componente, como observamos acá en la figura, hacia donde se está desplazando la corriente y la cantidad con la unidad correspondiente. La unidad correspondiente es el amperio. El empleo de la letra I minúscula se asocia de nuevo con un valor instantáneo, o sea, es un valor en un momento. Una mayúscula denotaría una cantidad constante, es decir, y que no varía en el tiempo. El tercero es tensión o voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos terminales de los componentes del circuito, como observamos acá en las imágenes. El circuito positivo, la A, y el B, el circuito negativo. Definimos la tensión o voltaje entre dos terminales etiquetadas con los signos más o menos. La unidad del voltaje o tensión es el volt. Un volt es lo mismo que un joule sobre coulomb. La tensión se representa por medio de la B o B pequeña. Potencia eléctrica. La potencia se representa por la letra P mayúscula o P minúscula. Si un joule de energía se gasta en transferir un coulomb a través del dispositivo en un segundo, la tasa de transferencia de energía es un watt. La potencia absorbida debe ser proporcional al número de coulombs transferidos por segundo de corriente. Y la energía necesaria para transferir un coulomb a través de un elemento de tensión, de tal modo se tiene que potencial eléctrico es igual a voltaje por corriente. Del análisis de por qué es necesario que la tensión tenga signos. ¿Qué pasa con las direcciones de las corrientes si se invierte la fuente? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, que es en el análisis de por qué es necesario que la tensión tenga signos, el análisis es necesario de que la tensión tenga signos porque el comportamiento de un circuito depende de la polaridad de la tensión, quiere decir del más o el positivo hacia donde se esté moviendo la corriente. Y de la segunda, ¿qué pasa con las direcciones de las corrientes si se invierte la polaridad de la fuente? Si se invierte la polaridad de la fuente, la dirección de la corriente cambia, pero la magnitud sigue siendo la misma. Lo único es que el positivo va a quedar en el lugar del negativo y el negativo va a quedar en lugar del positivo. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.